Bienvenidos familia, gracias por estar con nosotros una vez más. Estoy muy contento de estar haciendo iglesia en línea, también presencialmente, porque sabrán ustedes que ya iniciamos también nuestras reuniones presenciales y estamos confiando en Dios de que Dios nos va a cuidar. Así que bueno, aparta tu lugar por anticipado. Estamos teniendo nuestras reuniones presenciales aquí en Comunidad León a las 11:30 y en Comunidad Dolores a las 6:30. Así es que no te lo pierdas. Y bueno, pues a todos los que nos están viendo y no pueden asistir por este tiempo a las reuniones presenciales, pues vas a poder escuchar la palabra de Dios aquí en este momento, aquí en tu computadora, en tu televisor o en tu tablet o celular. Así es que bueno, te damos las gracias por estar aquí con nosotros y esperamos que esta palabra sea de bendición. El día miércoles intenté dar una palabra que me encantó y me pareció que realmente iba a impactar la vida de la gente, pero desgraciadamente fue bien difícil poder transmitirla. Tuve muchos problemas de conexión, de internet, y realmente esto se vuelve bien difícil entre semana, porque realmente las redes se mueven mucho, y espero que este domingo podamos transmitir esta palabra de una manera viva y eficaz, y espero que te agrade. Así es que bueno, no la va a compartir la persona que se supone que la iba a compartir, ahora me toca compartirla a mí. Le pido a Dios que me dé la sabiduría y el entendimiento y pues ahora sí que el talento para poder retransmitir esta palabra y que tú la puedas entender. Pero antes me gustaría orar por este tiempo de oración y que tú me acompañes ahí en tu casa y en tu hogar. ¿Sale? Bueno, pues vamos a orar y vamos a pedirle a Dios. ¿Sale? Padre, yo quiero darte gracias porque tú nos das, Señor, la oportunidad de poder estar juntos en línea y también presencialmente. Pero quiero decirte, Dios, que sin duda, tú has sido bueno y nos has cuidado. Padre, oro por cada familia de Comunidad Dolores, Comunidad León y cada persona que nos acompaña, Señor, para que puedan ser cuidados en el nombre precioso de Jesús. Gracias por la oportunidad que nos das de estar reunidos y juntos en este lugar y poder compartir tu palabra de una manera eficaz, Padre. Que sean tus palabras y no las mías. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues vamos a empezar, ¿te parece? Yo quiero empezar esta reunión hablándote de unos versos que están en el libro de 1 Corintios capítulo 11, verso 17. Quiero hablarte de estos versos porque sin duda esta palabra que voy a compartirte realmente tocó mi vida. Creo que ya había tocado mi vida desde hace tiempo, y más cuando llegué a esta ciudad de León, pero de una u otra manera vino a recordarme, a reforzar y a poner más fundamentos sobre las cosas que Dios quiere que hagamos como familia, como iglesia. Por ahí escuché algunas frases que de repente te dicen, somos tu familia, y como que no le gusta a mucha gente esta frase. A alguna gente no le gusta porque relacionan a la familia como que tienes el derecho de que te tienen que, ahora sí que, vaya, si eres mi familia, pues préstame tu carro, ¿no? Préstame tu celular. Si eres de mi familia, pues préstame tus pantalones, ¿verdad? Que yo no creo que a nadie le queden los míos. Pero bueno, es bien chistoso, pero relacionamos la familia y la iglesia con esto. Y encontramos en este libro de 1 Corintios capítulo 11, verso 17, con algo interesante que Pablo le está compartiendo a los corintios, estos cristianos que viven en Corinto. Y quiero empezar con esta versión, la NBI, y vamos a leerla en el verso número 17 de Corintios, de capítulo 11. Dice así: al darles las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones traen más prejuicio que beneficio. Desde que empieza Pablo a hablar, como que ya sabemos que la cosa va a estar difícil, que él va pues a lanzar una palabra a los corintios que realmente va a confrontar, como que ya sabemos que no nos va a ir tan bien, ¿verdad? Pero recuerda que esto se lo está diciendo a la iglesia de los corintios, no te asustes tanto, ¿verdad? Mejor sí asústate. Y entonces sigue diciendo la palabra así, dice: en primer lugar,
Oigo decir que cuando se reúnen como iglesia, hay divisiones entre ustedes. Y hasta cierto punto, no sé por qué, pero lo creo. Sin duda, tienen que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quién cuenta con la aprobación de Dios. De hecho, cuando se reúnen ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena. De manera que unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. ¿Acaso no tienen casas donde comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por esto? Claro que no, dice Pablo. Estamos viendo una parte en la Biblia bien interesante. Pablo está hablándole a la iglesia y dice, creo que han perdido un poquito el propósito de lo que es la iglesia. Y él empieza a hablar de la cena del Señor, de comer. Dice, y veo que entre ustedes hay muchas divisiones. Veo que entre ustedes hay grupos sectarios. Que entre ustedes no se llevan bien, que han tomado la cena del Señor para otras cosas, pero lo que más me llama la atención es que dice, yo no les voy a elogiar esto. Pablo hablándole a la iglesia de Corintios, diciéndole, lo que ustedes hacen ya no le agrada, ya no me agrada, ya no le agrada a Dios, ya no es lo que esencialmente debería de ser. Ya ustedes han hecho de la iglesia algo para ustedes, algo para beneficio de ustedes. Ya la iglesia ha cambiado, se ha transformado y ahora resulta que todo tiene que ser para beneficio de ustedes. Esto de repente puede darnos a entender cómo la manera en que Pablo está hablando la palabra. Bueno, las iglesias en aquellos tiempos no eran como en estos tiempos. Las iglesias eran distintas. Las iglesias se reunían en casas, en lugares distintos. Pero lo que está diciendo Pablo aquí, la primera iglesia, dice, el propósito por el cual la iglesia fue formado se acaba de perder. Porque ahora ven por su propio bien. Dice la palabra, lo dice de esta manera. A veces siento que lo hacen para avergonzar a los que no tienen. A veces siento que lo hacen para avergonzar a las personas. A los que, como si hubiera dos tipos de cristianos en aquel tiempo. Y es que la iglesia de Corintios realmente es una iglesia como si fuera un puerto, un lugar de desembarque. Y déjame decirte que había una gran discrepancia de sociedades, donde había gente que al parecer tenía mucho y gente que tenía poco. Entonces la iglesia ahora resulta que se estaba convirtiendo en una iglesia para cosas personales. Y yo me pongo a pensar, si no hemos caído realmente en esto, en que la iglesia funcione como algo que nos agrada bueno, te voy a explicar. O sea, la verdad es que siempre en la iglesia tenemos como un rol, una programación, una manera de hacer las cosas. Y esto no a veces nos gusta. Yo recuerdo hace mucho tiempo, estaba en la iglesia, en un rancho cuando iba a visitar a mis abuelos, y yo me acuerdo que los pastores en aquel tiempo eran pues bien pentecostales. De hecho la iglesia era bien pentecostal. Yo recuerdo que cuando empezaba la alabanza todos aplaudían y de repente empezaban a dar vueltas y de hecho por eso nos echan mucha carrilla los cristianos cuando cantamos la de alabaré, 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 y todo era así súper extremo, y cuando llegaba alguien nos juzgaban como locos. Pero si no hacíamos eso, entonces no nos sentíamos a gusto. Personas en un tiempo me decían, es que cuando canta tal persona, cuando dirige tal persona, no siento la presencia de Dios. Inclusive a mí muchas veces me pedían cantos que les gustaba mucho a la gente que yo cantara.
Y hasta parecía que aquí tenían a su intérprete, ¿no? O sea, su intérprete de cantos cristianos, que por cierto no pasaba la charolita para cobrar diezmos, o sea, entonces era yo como el cantante ese de un restaurante, de un bar, que le dices, a ver, eches esta, la de Cristo no está muerto, ¿no? Y entonces yo tenía que cantar esos cantos y la gente, si no cantaba ese canto, no, la iglesia no estuvo chida. No se sintió la presencia, no hubo danza. Recuerdo un tiempo, nuestro pastor Isidro empezó a cantar cantos como tipo himnos de mucha oración, invocando la presencia de Dios para que hubiera sanidades. Y era bien difícil porque mucha gente no le agradó, porque comunidad en aquel tiempo se distinguía por la danza, no, tú puedes ir 25 años atrás a comunidad cristiana y o sea, y todos saltábamos y parábamos y cantábamos remolineando y dábamos vueltas y saltábamos y gritábamos y ¿cuántos dicen amén? ¡Amén! ¡No los oigo! ¡Ah! Da un grito de júbilo y todos ¡ah! O sea, éramos súper escandalosos. Y cuando no había esto, entonces nosotros no nos sentíamos a gusto. No nos sentíamos que realmente estábamos en la iglesia. Y quiero decirte que esta es una de las principales razones por las que Pablo está hablando con los corintios. Les dice, ustedes ya no hacen, creo que se ha perdido el propósito de la iglesia. Se ha perdido el propósito de la iglesia, porque la iglesia no fue formado para eso. Y Pablo, como un apóstol, hace lo que hace normalmente un apóstol, llevarnos de regreso al fundamento, llevarnos de regreso a la partición del pan. Y él empieza a hablar de que empieza como a criticar, de que se juntan solo para comer, como para hacer un gran banquete, unas grandes viandas, pero también hay gente que se siente mal. Porque hay dos tipos de personas. Estaba escuchando en un estudio que en la iglesia de Corintios, o el lugar de Corintios, este puerto, era un lugar bien distinto, un lugar donde había gente, jornaleros y gente de mucho dinero. Y la iglesia se juntaba en casas en aquel tiempo. Y las casas en aquel tiempo tenían un patio y tenían algo que se le llamaba atrio. ¿Y qué era lo que pasaba? Que el atrio era un lugar donde tal vez cabrían algunas 15 personas, 16, 17, en el atrio, y era un lugar donde podías reposar, era un lugar donde podías poner los alimentos, era un lugar donde podías llegar, imagínate así, como es el lugar padre de una sala increíble, de una casa padrísima, que tiene sala, que te sirven ahí el banquete, y en ese lugar era como si pusieran ahí, haz de cuenta que el alimento. Y hay una teoría de que Pablo se refería a algo a esto, y no está muy descabellada, pero quiero tocarla por lo que dice la palabra, y al parecer embona perfectamente. Cuando aquellos hombres de la iglesia que prestaban su casa, porque no podía ser cualquier casa, para hacer reuniones, para llegar a hacer iglesia en un lugar, tenía que ser una casa grande, una casa que tuviera un atrio, que fuera grande. Pero estas casas también tenían un patio, y un patio era mucho más grande todavía. En un patio tal vez cabían 30, 40 personas. Y lo que Pablo está diciendo, dice, perdón si voy bien rápido, estoy tratando de ir contra el reloj. Pero Pablo está diciendo, yo veo que ustedes se están juntando, dice, para comer, para beber y hasta para emborracharse. Y al parecer hacen sentir mal a los demás, a los pobres, a los humildes. Y es que al parecer las personas que tenían, como hoy en día, un negocio, personas que tienen control de su economía, que pueden salir a la hora que querían, pues llegaban, se juntaban en la casa de la persona que prestaba su casa y llegaban al atrio. Y ahí ponían lo mejor de la cena. Pero el jornalero no podía hacer eso. Así el jornalero terminaba llegando 3 horas después,
ya que se habían juntado para convivir como iglesia, como un cuerpo, vamos a decirlo así. Y lo que pasaba es que a ellos les tocaba en el patio y al parecer les tocaban las sobras, les tocaba lo peor de la cena. Y ellos se sentían mal, ellos se sentían mal. No sé si algún día te pasó, pero a mí me tocó alguna vez ser de esas personas que le dicen, espérate, ahorita le servimos a ustedes, primero vamos a servirle a no sé quién, y te sientes mal porque, ya se acabó el ribeye, ¿verdad? Pero todavía queda tibón, ¿no? Hijo, ya se acabó el tibón. Pero no te preocupes, ahorita compramos más, es que se acabó todo, hay gelatina, ¿no? Y era horrible porque al final te tocaba, pues, y no sé si te ha pasado en reuniones donde compran algo increíble o compran pizza, todos se van sobre los pedazos más ricos, ¿no? Sobre los pedazos más grandes, y no le importa a la gente muchas veces si los demás comen o no, primero se quieren saciar. Dice Pablo, yo no les voy a celebrar eso, y yo necesito que ustedes entiendan el verdadero significado de ser iglesia. Como te comento, esta es una teoría, pero no está muy descabellada, porque lo que está hablando Pablo es que realmente habían perdido el objetivo de ser iglesia. ¿Sabes? La iglesia fue el lugar donde se rompieron paradigmas, donde se rompieron muros, donde se quitaron muros y esos muros sociales que a veces ponemos, esos muros de que tú estás en tal escuela y tú en una de gobierno, esos muros donde tú tienes carro del año y tú no tienes carro o bici, esos muros donde tú tienes dinero y tú eres un obrero. Esos muros no deben de existir en una iglesia. La Santa Cena nos recuerda siempre que esos muros no deberían de existir. La Santa Cena nos debería de enseñar realmente lo que representa realmente la iglesia. Ahora, quiero ilustrarte un poquito esto. Y para esto le voy a pedir una ayuda a Mike para que me pueda traer a algo que va a representar en este caso la Santa Cena, el pan, porque quiero que te quede bien claro realmente qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Por qué Pablo los regresa a los cimientos? ¿Por qué Pablo dice, vamos a regresar a los verdaderos cimientos? La iglesia no es un tiempo de convivencia donde dice la palabra, y en otras partes de la Biblia, Pablo dice, no todos son de abolengo, no todos son personas educadas. Algunos de ustedes salieron, pues, vienen de ser personas difíciles, de ser personas que realmente han tenido una vida difícil. Y la iglesia es un lugar donde debería de haber todo tipo de personas, pero Jesús rompió con esos paradigmas. Jesucristo representa, y esto lo leemos en la palabra, como el pan que viene del cielo. Tú lo has leído. Aquel pan que fue dado a nosotros, que viene del cielo para ser entregado a nosotros. Ahora, hay algo que me encanta que yo estaba estudiando esto, porque aunque no es una palabra mía, pero me pegó mucho, fue que Jesucristo compartió el pan en la mesa con sus discípulos, y dentro de esos discípulos había un traidor y compartió el pan con él. No hizo realmente acepción de personas, sabiendo que lo traicionarían. Y es en ese momento en que Pablo empieza con la institución nuevamente, los fundamentos de la cena del Señor.
Y esto es lo que yo creo que tú y yo debemos entender, que Jesucristo bajó del cielo para convertirse en un alimento. Y la palabra de Dios, si me puedes apoyar aquí, Mike, la palabra de Dios dice, fíjate, quiero que pongas atención un poquito en esto. Aquí Mike, por favor, les presento a mi nuevo coach aquí. La palabra de Dios dice que este pan bajó del cielo y que tuvo que ser quebrado, que tuvo que ser roto. Y que este pan, que es Jesucristo, fue puesto aquí, y fue roto, fue partido realmente, fue hecho pedazos. Este pan es Jesús. Y este pan no vino a hacer divisiones. Este pan lo que hizo fue, dice, ahora ustedes van a entender, dice Pablo, este pan fue partido por nosotros. Este pan fue roto, molido, golpeado. Este pan fue hecho pedazos. Ese pan lo partimos nosotros. Y Jesucristo lo que hace es que toma ese pan y empieza a partirlo y empieza a hacerlo pedazos. Pero hay algo impresionante en este pan, que este pan queda totalmente dividido, totalmente dividido. Pero hay algo impresionante que pasa aquí, que hay personas que cuando yo como parte de este pan y tú comes parte de este pan, Jesucristo vive en nosotros y es la única manera de unirnos. Lo que tú comiste lo comí yo. Por eso Pablo no está de acuerdo con lo que están haciendo los corintios. Dice, ustedes tienen lo mejor y le dan a los demás lo peor. Dice, pero todo este pan es Jesús. No se trata de división, se trata de que Jesucristo se une cuando resucita, se une en una sola carne, y esa una única sola carne. Dentro de la institución de la familia es esto. La palabra de Dios dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Para que las cosas funcionen como familia, el padre y el hijo se tienen que separar del padre y de la mamá y tiene que quedar solo para formar otra familia, y dice la palabra, y ser uno. Así que la iglesia, en este caso, la iglesia, lo que nos está diciendo la palabra de Dios, gracias Mike, es que a veces no entendemos realmente que la institución de la Santa Cena, de la convivencia, lo que nos quiere hablar Pablo es que rompamos muros. ¿Sabes? Debes de cuestionarte siempre que lo que haces, ¿para qué sirve? Todo lo que hacemos es para beneficio de los demás o para nuestro beneficio. La iglesia debe de ser un lugar donde hacemos las cosas para beneficio de los demás, no para beneficio mío. Y yo te voy a decir, es una de las cosas que yo entendí. Cuando llegué a esta ciudad entendí increíblemente. Mi padre un día me dijo, un día vas a tener una iglesia y vas a entender las cosas de otra manera. Y recuerdo mucho estas palabras, porque en el momento que yo estaba aquí, a veces recibía tal vez a personas que yo no les agradaba, o a personas que no les gustaba estar aquí conmigo y se iban, y me daba cuenta que yo tenía que hacer todo el esfuerzo para beneficio de la gente, no para beneficio mío. Esta iglesia no quiero que crezca para yo sentirme el mejor pastor. De hecho, hoy en día no quiero nada que tenga que ver con mi protagonismo. Yo creo que lo más importante es que tú y yo crezcamos unidos como iglesia.
A mí me encantaría que las personas que están pasando por momentos difíciles puedan ser levantadas y ayudadas por ti, por mí. Lo que hacemos, debemos de preguntarnos si lo que hacemos bendice a los demás o nos bendice solo a nosotros. No podemos ser egoístas. Jesucristo mismo se hizo pedazos para bendecirnos a nosotros. Dio su cuerpo en sacrificio. Y me encanta porque Judas, Jesús sabía que lo iba a traicionar. Sin embargo, lo hizo parte del cuerpo. Le dijo, toma el pan, bebe de mi copa. Jesús bebió, Judas bebió, Pablo, Pedro, todos bebieron de la misma copa que el Señor tomó. O sea, ahí hubo babas y lo que tú quieras, pero todos bebieron de la misma copa, del mismo pan, del mismo vino. Y Pablo les dice, es triste, yo no les voy a celebrar eso. Yo no les voy a celebrar que hagan grupos, yo no les voy a celebrar. Y mira, yo te voy a decir una cosa, Comunidad León, Comunidad Dolores, tal vez es un lugar donde no hay grupos, donde todos nos amamos, donde nos conocemos. Yo siento la verdad yo siento mucho amor en la gente que está en este lugar, pero no quiero que el amor solo sea en este lugar, el amor debe de ser hacia los demás. No competimos con nadie, no somos más que nadie, son nuestros hermanos, las iglesias más enormes y más grandes con grandes ministerios como las iglesias más pequeñas. Cada persona que ha salido de esta iglesia, porque ha pasado por aquí nada más, y se ha ido y está en otro lugar, mira, yo no estoy compitiendo. Gracias a Dios que encuentre un lugar donde pueda ser alimentado. No son enemigos, son amigos, son familia. Todos comemos del mismo pan, que es Jesucristo. No comemos de otro pan. Es el mismo pan. Y Pablo llega y nos dice, este es el verdadero significado. Quiero terminar con un verso que está, después de que acabamos de leer 1 Corintios del 17 hasta casi el 23, pero quiero leerte el verso 27 y dice así, por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles, enfermos e incluso varios han muerto. Bueno, y esta parte parece fuerte realmente, pero no sé si tú te has puesto a pensar que uno de los grandes problemas en la unidad de la iglesia, en nosotros, es que cuando alguien no puede tener una buena relación, cuando hay estas divisiones, cuando hay estos sectarismos, cuando hay esto de nosotros sí somos los buenos, ustedes son los malos, ¿sabes? Hay gente que empieza a morir. Hay gente que empieza a morir. Y no estoy hablando de una muerte física. Estoy hablando de gente que ya no quiere ir a la iglesia. Porque ya no se lleva bien con los demás. La iglesia debe de ser ese lugar donde yo debo de morir a mí mismo, de romperme a mí mismo, para que los demás estén mejor. Pero hoy en día ya no se busca eso, se busca el protagonismo, se busca el ser nosotros mismos. Si a mí no me hacen caso, si a mí no me pelan, si a mí no me ponen atención, entonces no me aman, no me quieren. Y a veces empezamos con estos problemas de enojarnos con unos, de enojarnos con los demás, de estar a disgusto. Y llega el tiempo en que nos apartamos de Dios y empezamos a morir espiritualmente.
Ya no podemos buscar a Dios. ¿Sabes? Lo más importante de la iglesia es que podamos compartir a Jesucristo. Te voy a decir algo. Uno de mis grandes sueños es que en cada lugar en que podamos ser iglesia, podamos ver a los demás como parte de nosotros. Tal vez un propósito distinto, pero que podamos verlos como parte de nosotros, no como alguien que es mejor o que trae mejores ideas y nosotros, Pablo lo dice, hacen todo y los demás se sienten peor. ¿No te parece a veces como triste? Hace tiempo, según yo ya iba a terminar, hace mucho tiempo, mi esposa venía de una iglesia que cuando yo llegué a la ciudad de San Luis Potosí con mi papá a empezar una iglesia, esa iglesia tenía alrededor de 50 personas y de repente ellos decían como que nosotros éramos pues que traíamos unas ondas bien locas, ¿no? Y entonces resulta que a mi esposa le dijeron que no asistiera con nosotros. En aquel tiempo no era mi esposa, era mi novia. Bueno, sí, era mi novia y no quería que todavía no nos casábamos, pero estábamos comprometidos, pero no querían que fuera con nosotros. Así es que lo que pasó es que ella tuvo que salir de comunidad, de la iglesia, para irse a aquel lado. Y algo que pasó es que la iglesia crecía y crecía y crecía y ellos se empezaba a debilitar esa iglesia y se empezaba a ir la gente. Y yo me acuerdo que mi esposa estaba allá y hubo ese acercamiento y ella empezó a explicarle al pastor de aquella iglesia, es que no es lo que usted cree, pastor, no es lo que usted piensa, no es lo que usted cree. Y hubo un acercamiento y ese pastor un día me dijo, Noel, ¿puedes venir a compartir la palabra a la iglesia? Y entonces empecé a ayudarles porque yo sentí un chorro de angustia. Yo me acuerdo que ese pastor un día dijo que ya no quería ser pastor, ya estaba cansado de críticas, ya estaba cansado de golpes, de traiciones. Y mi papá dijo, dile que no, anímalo, dile que se levante. Y nos convertimos por un tiempo en esa iglesia y le tuvimos en nosotros había ese corazón de ayudarlos, servir y que ellos crecieran y eran muy distintos a nosotros. Qué diferente fuera la iglesia en nuestras ciudades si todos nos ayudáramos, si todos nos compartiéramos, si todos nos levantáramos, si viéramos iglesias que están batallando y pudiéramos ayudarles. Pero a veces nos vemos como competencia. Deja tú afuera, dentro del mismo lugar donde nos reunimos. Así que yo te animo, familia, a que tú y yo podamos ser partícipes de la cena del Señor, de que tú y yo podamos ser partícipes de la cena del Señor. Así es que en este momento yo te pido que vayas por tu pan, vayas por esa copita que representa el vino y conmigo tomes esa santa cena. Te voy a decir una cosa, no lo hagas en una manera como siempre lo hacemos y oramos. No, esta vez hazlo con tu familia, ahí reunido con tu familia. Ve por ellos y tráelos y dile, vamos a reunirnos primero como familia, como institución de la familia. Y diles, vamos a reunirnos y vamos a decirle, Señor, gracias por tu sangre, gracias, Padre, por tu cuerpo. Porque gracias a esto somos una verdadera familia. Únenos más y que podamos, Señor, ser el uno parte del otro. En el nombre precioso de Jesús. Padre, te damos gracias por tu carne y hoy la comemos. Te damos gracias, Señor, por tu sangre que nos limpia y hoy la bebemos. Y hoy la podemos beber todos al mismo tiempo. Cada uno en sus casas, sabiendo que es el mismo pan y es el mismo vino. Nadie tiene mejor pan, nadie tiene mejor vino. Jesucristo es el mejor pan, Jesús, su sangre es el mejor vino. Gracias, Jesús. En el nombre precioso de Jesús.
Amén. Amén, familia. Pues gracias a Dios, gracias por haberse conectado. Yo espero que esta palabra la puedas llevar a tu corazón y que sea de gran, gran bendición. Te pido que bendigas a tu familia y que no dejes de congregarte en línea ni presencialmente. Familia, los amo, Dios los bendiga. Les mando todas mis bendiciones a cada uno de ustedes. Bendiciones, Dios los bendiga.